cosas buenas, se destacó por haber obtenido mucho territorio, por haber rescatado mucho de lo que se había perdido por parte de su padre como tal, pero encontramos algo que continuó ahí, ¿cierto? Que siguió, digámoslo así, el ejemplo de su padre, excepto que no hizo algo aberrante que había hecho Usías, que fue haber entrado al templo y haber querido ofrecer incienso, por lo cual vino el juicio, el castigo de parte del Señor, dándole lepra y murió en esa condición y su hijo, aún estando Usías en vida, le tocó ocupar el puesto ahí mientras su padre moría, pero una vez que ya este muere, Jotam queda usando y tomando el trono como tal. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 32, y vamos a leerlo, pero nos vamos a enfocar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 27. Entonces dice la palabra del Señor allí, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí y vamos a ir luego entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 27. Y es un capítulo muy corto, solamente 9 versículos, pero que nos dan el panorama de los reyes de Judá, ¿cierto? Solamente del reino del sur, de Judá. Y aquí encontramos realmente algunos detalles, dos o tres cositas más, pero quisiera que sacáramos la lección más importante o lo que podríamos nosotros rescatar. Hay muchas cosas, pero solamente nos vamos a enfocar en un par de detalles. Versículo entonces, uno otra vez, ya resaltando lo que se había mencionado en Reyes, dice que su padre fue entonces Usías, y realmente cuando pensamos en lo que ocurrió, y vamos a leer ahí un capítulo antes, capítulo 26 y el versículo 21, ya lo mencionamos. Estuvo ahí reinando junto con su padre mientras éste estuvo enfermo a causa del pecado. Interesante. Cuando él quiso hacer lo que no debía hacer, lo que no estaba permitido para hacer, fue realmente castigado por Dios porque no estaba haciendo lo que era conforme al mandato de él. Y fue castigado con lepra. Entonces, capítulo 26, verso 21, dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Tremendo, hermanos, estar apartados de Dios a causa del pecado. Leproso, no podía estar ahí. Y ustedes saben qué es estar apartados de la casa de Dios, apartados de la presencia del Señor. ¿Sabe qué es eso? Para muchos podrá decir, bueno, pues no importa mucho. Pero eso espiritualmente es una tragedia. Estar apartados fuera de la comunión con el Señor debe de ser algo que debe de costarnos, debe de ser algo que realmente debe de pesarnos porque estamos fuera de la bendición de Dios. Y Usías estuvo en esa condición. Y dice, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahí, mientras su padre estaba en dicha condición, él tenía que estar haciendo ahí la labor también. Entonces, cuando ya Usías muere, entonces ahora viene, ahora sí,
posicionalmente ahí ya a ocupar el trono y a ser rey como realmente lo demandaba la dinastía. Ahí seguimos en la misma dinastía de David. Ahora, versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Ya lo mencioné, muchas cosas buenas fue lo que hizo, excepto eso, y ahí lo aclara, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero hay algo importante que me gustaría detenerme un poco ahí. Pero, y ese pero es importante, resaltémoslo. Y ese pero quiere decir ahí un pare y mire lo que va a decir. Reflexione en lo que va a ocurrir. El pueblo continuaba corrompiéndose. El pueblo continuaba corrompiéndose. Podríamos considerar dos aspectos importantes. La primera, ¿quién era el rey? Jotam. ¿Cuál era la responsabilidad de él como rey, como líder del pueblo? Llevar e instruir al pueblo hacia las cosas de Dios. Pero si miramos nosotros, ya lo leíamos en Reyes, y si continuásemos la lectura aquí en segundo libro de Crónicas, no encontramos que Jotán haya hecho nada en lo espiritual. Menciona que fue un gran hombre y es de hecho, vamos a continuar, versículo 6, de ahí segundo libro de Reyes, capítulo 27. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y menciona algunas cosas. Versículo 4, además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Pura prosperidad y pura realmente interés y fortaleza, poderío en lo material. Pero no dice que haya hecho nada por el pueblo en lo espiritual. Entonces, encontramos aquí una falencia en Jotam. Se preocupó más por lo material que en lo mismo, que en lo tal, en lo espiritual. Y el pueblo seguía entonces, ¿qué? Y hay una palabra fuerte ahí, corrompiéndose. Y es triste. Es triste pensar en que mientras estaba allí Jotam preocupado y esforzándose en lo material, descuidó lo espiritual del pueblo. Había una responsabilidad en él. Y cuando nosotros pensamos en aquel que es el líder, en aquel que es la cabeza, en aquel que realmente debe de ser el sacerdote y no haga la tarea, hay una responsabilidad ante quién primeramente, ante el Señor. Y quizás podríamos pensar nosotros en los ancianos, en el anciano de la misma asamblea. Hay una responsabilidad para guiar e instruir al pueblo en lo espiritual. Si pensamos en el padre de familia, ¿cuál es la responsabilidad principal? Criar y educar a sus hijos ¿en qué? En lo espiritual. Y así sucesivamente. Cuando ocupamos un puesto de liderazgo, hay una cosa que es prioritaria, la vida espiritual. Enseñar y hablar del Señor. Y cuando pensamos en eso, podríamos nosotros ver ejemplos ahí en las Escrituras, y me gustaría que leyéramos uno de esos, creo que conocido por todos, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10, muy conocido. Algo que ocurrió ya después de que el pueblo había sido cautivo, después de 70 años, había vuelto otra vez a Jerusalén. Y estaba en la reconstrucción del templo y reconstrucción de la ciudad. Y en ese contexto, Esdras está ahí y reúne al pueblo y dice, porque Esdras, capítulo 7, verso 10, Esdras había preparado primeramente su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel, es decir, a toda la nación, enseñar ¿qué? Sus estatutos y sus decretos. Había una responsabilidad en Esdras.
Y él lo que hizo fue primeramente prepararse a sí mismo. Porque ¿qué fue lo que hizo? Otra vez, preparó su corazón. Y luego de haber preparado su corazón, dice que inquirió en la ley de Jehová, la escudriñó e investigó, profundizó. Había una responsabilidad primeramente en lo personal, pero no solamente para dejarlo ahí como teoría, sino también para qué, para cumplirlo, para cumplir la ley de Jehová. Pero no solamente para cumplirla y bueno, yo soy yo y ya además que miren a ver cómo se defienden. No, ¿para qué quería él hacer todo esto? Para enseñarla también en Israel. Ahora viene Nehemías, capítulo 8, y encontramos otra vez a Esdras. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 2 en adelante, me llama la atención cómo ellos empezando otra vez a restablecer lo que ya había estado en manos de ellos y luego perdido, ahora ellos querían volver a empezar, pero querían volver a empezar dándole prioridad a lo que se le debe de dar prioridad, a lo espiritual. Y ya en Esdras miramos cómo empezó Esdras a tratar con el pueblo e enseñarle e instruirlos en las cosas del Señor. Ahora, en Nehemías capítulo 8, versículo 2, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, un líder que estaba queriendo e instruir al pueblo bajo la ley, bajo lo que Dios quería y tenía establecido para ellos, para que ellos fueran edificados y pudieran realmente cumplir lo que Él quería que se cumpliera. Y dice el versículo otra vez, versículo 2 de Nehemías capítulo 8, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. No trajo otro libro, no trajo comentarios, no trajo videos, no trajo películas, no trajo nada. ¿Qué trajo? La palabra de Dios. Y el pueblo tiene que ser edificado bajo el concepto de ¿qué? De la palabra de Dios. Y dice así, entonces, así de hombres como de mujeres, delante de toda la congregación y de todos los que podrían entender el primer día del mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, ¿cuánto tiempo duró enseñando, leyendo la palabra de Dios allí? Mucho tiempo, desde el alba hasta el mediodía. No fueron 45 minutos, quizás una hora. Y a la hora ya empezamos a mirar el reloj y no, pero este se está extendiendo mucho, me va a tocar irme más bien, ¿cierto? Porque el sentir que él tenía, Esdras era que poder enseñar todo el consejo de Dios, como lo dice Pablo, y ya lo vamos a mirar. Y dice entonces, en presencia, lo hizo en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos. ¿A qué estaban atentos? Al libro de la ley. Ni siquiera se estaban atentos a lo que estaba enseñando o hablando Esdras. Estaban atentos a lo que dijera realmente qué, la palabra de Dios. Y eso era lo que Esdras realmente quería, no que le prestaran atención a él, sino que estuvieran atentos a qué, a lo que estaba ahí escrito. Hermanos, es un sentir realmente de todo aquel que debe ser el líder. De que no se mire realmente a la persona, sino que se mire y se aplique y se viva y se escuche y se aprenda y todo lo que sea necesario conforme a qué, a la palabra de Dios. Continúa ahí versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Era algo público. Era algo que se sabía qué era lo que él estaba leyendo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como
¿De qué manera estuvo el pueblo? Atento, con los ojos, los oídos, el pensamiento, el corazón. ¿De qué manera? Atento, ahí, ¿cierto? Bendijo entonces, verso 6, Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió como, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Esua, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Arías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo, algo importante, ¿qué hacían entender? La ley, la hacían entender. Y el pueblo estaba otra vez, ¿van cuántas veces que dice cómo estaba el pueblo? Atento, ¿en dónde? En su lugar, atento en su lugar. Es decir, que cada uno estaba ahí ocupando un lugar, quizás en su silla o parados, no sé cómo, pero estaban ahí en donde. Y no estaban para allá y para acá, o sea, no, estaban ahí. No, no se querían mover, estaban ahí atentos en su lugar. Y leían verso 8 en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso era lo que estaba haciendo Esdras. Y quería que el pueblo aprendiera y escudriñara y conociera cuál era el plan de Dios, qué era lo que Dios tenía para ellos. Si pensamos ahora en David, Salmo 40, verso 10, Salmo 40, verso 10. David parece que también hizo algo similar. Como rey quiso exponer el consejo de Dios. Y capítulo 40 de Salmos, verso 10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Publicado, anunciar. Dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No lo ocultó. La misericordia y la verdad en gran manera la pudo publicar. ¿Delante de quién? Delante de la asamblea. Hermanos, un líder que se preocupa realmente, ese padre que se preocupa realmente, se enfoca en querer que conozcan qué, la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y encontramos a Pablo, capítulo 20, verso 27. Hechos de los Apóstoles 20, 27. Y dice la palabra del Señor, porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios. Pablo, ¿qué estaba enseñando? Solamente Juan 3:16 y solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estaba enseñando, no, estaba enseñando ¿qué? Todo el consejo de Dios. Hermanos, lamentablemente, hoy en día las iglesias, el carismatismo, la religiosidad no están enseñando la palabra de Dios. Están yendo a iglesias, a bodegas, cantidad de gente, pero para recibir simple y sencillamente mensajes de superación personal, en donde simple y sencillamente están moviendo las emociones. Todos parados, levantemos a una sola voz las manos, Dios es grande. Y todo el mundo y salen de allá como, cerdo. Y se les van no sé cuántos años y no saben nada. He tenido en, ahí en Santa Rosa, algunos de los padres de los niños se pues manifiestan que son cristianos. Y hace poco hablaba con uno de ellos que creo que lleva más de
de 10 años en las cosas del Señor. Y creo que es alguien que tiene algo de reconocimiento dentro de la iglesia donde se congrega y tiene un problema a parecer ahí como delicado en su familia. Y llegó casi llorando y como gozoso y como conmovido porque el día anterior había hablado con alguien y le había dicho que realmente él tenía que tomar la decisión que se tenía que llevar a cabo en la casa porque él era el sacerdote y cabeza de la casa. Y él se quedó y dijo, yo lo miraba anoche a él y decía, qué palabra tan profunda es esta, hermano. Y yo decía, ¿y cuántos años tienes? 10 años de ser creyente. Y apenas ahora estaba entendiendo que él era la cabeza y el sacerdote de su casa. Y no porque lo aprendió en la iglesia, sino porque alguien ahí lo aconsejó y lo exhortó a que la decisión tenía que tomarla él como responsable. ¿No es preocupante eso? Es preocupante, es preocupante. Y una de las razones por las cuales está pasando lo que está pasando y las decisiones que tenía que pasar, porque hace 2 años, más o menos, en la iglesia que asistía, en una encuentro, no sé cómo fue que lo llamó, de parejas, de matrimonios y todo esto, pusieron a todos a que la argolla de matrimonio tenían que entregársela al pastor para que esto y su hogar estuviese en manos de él y pudiese interceder por esos hogares dentro del hogar, ante el Señor y por ellos. Y ese hermano y nos robó a todas las argollitas. Cierto. Mire, hermano, vea, tengo una aquí de plata que conseguimos provisional con mi esposo. O sea, y si me dice que hace 2 años y lleva como 10, entonces ¿a los cuántos años le pasó? A los 8 años de estar congregándose. Entonces, ¿qué conocen de Dios? Pero están felices porque ella sí se alaba al Señor, hermano. Ustedes no saben cómo se siente uno. Salen como vacíos de conocimiento, del conocimiento del Señor, de lo que debe de ser, ¿qué? La palabra de Dios. Es triste pensar en eso, es triste. Y si pensamos realmente ahora en la labor que nosotros tenemos como padres, ¿qué pasó realmente con los hijos de Elí? Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice la escritura, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién. ¿Quién es el responsable de que los hijos de Elí hubiesen sido así? No ellos. Que hubiese dicho que conocieron y no obedecieron, sería una cosa que totalmente diferente. La responsabilidad estaba en ellos como hijos, pero conocían. Pero aquí la responsabilidad termina recayendo ¿sobre quién? Sobre su padre. Porque ¿cómo es que Elí, siendo allí un sacerdote, no había inducido, criado, instruido a sus hijos en el temor de Jehová? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 4 a nosotros como padres? Efesios capítulo 6, verso 4, muy conocido. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de quién? Del Señor. Hermanos, poder hacer la tarea dentro de nuestro hogar, con la esposa, con los hijos, en la iglesia, realmente poder pensar en que qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere hacer.
el liderazgo de una asamblea y reconocer de que lo que se quiere es enseñar la palabra para poderla vivir y practicar, debe de ser un privilegio estar y asistiendo a una iglesia de estas. Pero ¿cuántas veces no nos gusta mucho? Queremos más bien que algo más emocionante, algo más que ser. Hombre, no sé cómo, me gustaría contactarme con aquel que pidió las argollas y todo el mundo se la dio, ¿cierto? Porque a veces uno pide para algo más y es imposible casi, ¿cierto? Pero allá entregaron todas sus argollitas y, ¿cierto? Increíble. Pero viene la segunda parte, cuando volviendo otra vez a Segunda de Crónicas, capítulo 27. La primera responsabilidad estaba en Jotam. Se preocupó por lo material, más no por lo espiritual. Pero ahora viene la pregunta, si el que está al frente, si el líder, en este caso el rey, no estaba enseñando, inculcando al pueblo acerca del Señor, entonces el pueblo quedaba exento de poder conocer de Dios. Tenían ellos excusas delante de Dios para decirle mañana o pasado mañana, pero el rey no me enseñó. ¿Quedaban ahí libres de esa culpa? No. Si no hay nadie que enseñe realmente, ¿tenemos o no tenemos ahí la palabra del Señor? La tenemos. Entonces, el pueblo termina corrompiéndose por voluntad propia. No podía echarle la culpa al rey. El rey tendría y tendrá que entregar cuentas por lo que no hizo. En el caso de los hijos de Elí, ellos estaban siendo impíos porque el papá no los enseñó o porque había responsabilidad en ellos de no querer indagar acerca de lo que quizás su padre estaba haciendo. Él no lo enseñó, pero ellos podrían haber indagado y tenían todas las cosas muy cerca. Entonces, la culpa de ser impíos de ellos era por causa de Elí, por último, no, de ellos mismos. Vuelvo a pensar en este hombre con el que estaba hablando. Qué pecado, qué inocente, pero la culpa es de quién, de aquel de los que llaman pastores, lo engañó, de él, porque con tanto tiempo todavía no conocía qué, la palabra de Dios. Y si nosotros no conocemos, no es porque no nos hayan enseñado, sino porque no queremos nosotros conocer la verdad, porque no queremos escudriñar las escrituras. Y cuando pensamos en eso, realmente es porque hoy en día la humanidad, incluyéndome a mí, no nos gusta que nos enseñen mucho, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo quiero, porque a mí no me gusta, porque eso no es tan malo, porque eso ya es fanatismo, porque realmente Dios tampoco exige eso, porque Dios a mí no me va a castigar ni me va a juzgar tampoco por esto. Y ahí es en donde está el problema. Porque primera está en el que yo pienso, creo, en fin. Y ahí es en donde está la situación. ¿Cuántos que realmente actuando bajo ese criterio actuaron y ahí están en las escrituras, actuaron mal? Pensando en preservar su propia vida o pensando en preservar su testimonio. Y cuando hablo de testimonio no estoy hablando con Dios, sino con los demás, porque ¿qué dirán de mí? O pensando en preservar realmente su ego, su orgullo o su yo qué sé. Y tenemos realmente el caso de Pedro, cuando le tocó a Pablo confrontarlo frente a frente por lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Se estaba queriendo estar contento con los unos y con los otros y con los judaizantes hacía lo que hacía y cuando venían los gentiles ahí y Pablo le dijo,
eso no está bien. Y lo confrontó cara a cara y le dijo, así no es. Porque Pedro estaba diciendo, pero es que si yo hago y le digo a los gentiles que no se tienen que circuncidar y todo eso, ¿qué van a pensar entonces los judaizantes? No, entonces posiblemente hasta me apedren. Entonces yo más bien con ellos les digo que sí, que ustedes tienen razón y cuando ellos ya no estén me vengo y le digo a los, porque estaba preservando qué. Y yo creo que eso pues tampoco está tan mal, posiblemente, pero ante Dios estaba como, estaba mal. Y Pablo lo confrontó cara a cara. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Todos estaban vendiendo sus propiedades y lo que tenían y lo estaban poniendo a los pies de los apóstoles para que pudieran ellos repartirlo de manera equitativa en donde ninguno hubiese necesitado. Y llega Ananías y Zafira y dice, todo lo están haciendo y nosotros qué. Entonces vendieron la propiedad y dijeron, no, pero no entreguemos la plata porque pues, como todo, no, y nos vamos a quedar nosotros. Y sacaron del dinero y dijeron a Pablo, a Pedro y a los apóstoles que estaban allí, le dijeron, mire, aquí está todo. Venga, pero ¿por qué tenían que decir todo? Quisimos sacar esto. Por último, como Pedro le dije, estando en manos suyas, ¿no era de ustedes? O sea, ¿a qué se ponen a hacer cosas que no querían hacer? Porque ¿qué dirán de mí? Todos están haciendo y van a pensar que yo soy chichipato. Entonces, no, pues toca hacerlo, porque estoy pensando en qué dirán de mí. Al parecer, había un problema en Filipo, una situación allí entre Evodia y Sínteque, dos mujeres que habían servido y habían predicado y habían sido útiles para Pablo, pero estaban, al parecer, en discordia. Y Pablo dice que por favor ayúdalas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Quizás cada una estaba pensando en quién, en yo, en el mí. Es que sí la vio, es que sí, es que no era. Y eso termina también estando dentro de todo el consejo de Dios, perdonando, ¿cierto? Como dice, unos a otros. Y Pablo estaba diciendo, hagan esto. Y tiempo nos faltaría para mirar cuántos errores y cuántas cosas más habría. Pero simple y sencillamente, no empezamos a vivir y a practicar y a leer y a conocer más del Señor porque no queremos. No porque no nos lo han enseñado. Porque siempre ha estado primeramente prevaleciendo el yo en cada uno de nosotros. Y cuando eso ocurre es porque nos hace falta ¿qué? Conocimiento, contentamiento, aceptación y sujeción a la palabra del Señor. Y eso es una responsabilidad de quién? Del líder, del papá, del que está al frente. Es responsabilidad directamente de cada uno. Ahí está. Entonces, llego otra vez ahí, capítulo 27 del segundo libro de Crónicas, pero el pueblo continuaba como corrompiéndose. Entonces ya miramos las dos razones por las cuales, porque el rey no lo estaba enseñando, no le estaba dando prioridad y el pueblo que tampoco quería. Y un grave problema se estaba viviendo allí. Ahora llegamos al versículo 6, en donde es un versículo fantástico, podríamos pensarlo nosotros desde el punto de vista espiritual. Así que Jotam se hizo como, se hizo fuerte. ¿Por qué? ¿Y cuál fue la forma en la que pudo hacerse fuerte? ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de quién? Delante de su Dios. Porque preparó sus caminos delante de su Dios.
Hermanos, qué bueno cuando nosotros realmente podemos poner nuestros caminos delante de quién, delante del Señor. De saber y de reconocer de que en nuestra sabiduría humana, nuestros caminos van a ser siempre torcidos, porque van a estar siempre de acuerdo a mi voluntad y otra vez al yo quiero, al yo pienso, al que... Y no funciona de esa manera. Y cuántas cosas dentro de los propósitos de Dios, los caminos por los cuales debemos andar no siempre serán los mejores para nosotros. Y Pablo dijo, porque me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por vosotros. Está, perdón, hablando del Señor, pero Pablo también dijo, es necesario que yo vaya". Y él iba a ser encarcelado. El caso del Señor era necesario que fuera a Jerusalén y que fuera a padecer y que fuese crucificado. Ese es el camino bueno, pero era el camino de la voluntad y el propósito de quién, del Señor. Y Pablo dice, he querido ir a visitarlos, pero el Espíritu Santo me lo ha impedido. Pero él quería ir, pero no podía ir. Todavía no había tenido la confirmación de quién, del Señor. Aquí Jotán dice que se hizo fuerte porque sus caminos estaban siempre puestos delante del Señor. ¿Cómo son los caminos del hombre realmente? Cuando son en el hombre, en la voluntad humana. Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino, dice la escritura, que al hombre le parece como, le parece derecho. Detengámonos ahí. Hagamos un cela, esa palabrita que encontramos ahí en los Salmos, que quiere decir párese, deténgase un poquito y medite, y luego continúe. Entonces hagamos un cela ahí. Hay camino que al hombre le parece, o sea, no es que sea derecho, ¿le qué? Le parece derecho. Y cuando al hombre le parece derecho, muchas veces toma ese camino. ¿Por qué? Porque le pareció. Pero terminemos el pasaje. Pero su fin es camino de qué? ¿Era derecho o no era derecho? Pero le parecía. ¿Y cuántos caminos dentro del concepto humano, dentro de la sabiduría humana, dentro del conocimiento humano, dentro de la capacidad humana, parece que son derechos? Vamos a hacer el negocio, ¿cierto? Y pues es que eso parece como bien, ¿cierto? O sea, eso está como, o sea, mire que todo está como organizado. Eso parece bien, pero después, camino de muerte. ¿Recuerdan las pirámides, cierto? Que iban, invertían plata y al tanto tiempo iban y se les multiplicaba la plata, ¿cierto? Y el que era avispado preguntaba, ¿y usted cómo le ha ido? Y dice, no, a mí me devolvieron. No, eso parece bien, ¿cierto? Iban a la oficina y los atendían con mucho, ¿cierto? Y todo parece bien. Pero era bien, no había nada bien. Capítulo 16 de Proverbios, verso 25. Capítulo 16 de Proverbios, verso 25. Es el mismo pasaje. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es, otra vez, camino de muerte. Y capítulo 21, verso 22, verso 2, Proverbios capítulo 21, verso 2. Todo camino del hombre es ¿qué? Recto, pero recto ¿en qué? En su propia opinión.
en su propia opinión. Pero Jehová pesa ¿qué? Los corazones. Yo creo que yo soy de los que muy poca paciencia tengo para hablar de, de las cosas de Dios o de evangelización en muchas ocasiones. Porque uno lo ha dicho una y dos y tres veces, ¿y qué pasa? Y la persona sigue igual. Y el problema es porque para esa persona el camino por el que están dando es como, es recto, pero es un camino que es recto en la opinión de quién, de esa misma persona. Hasta que esa persona no entienda que el camino por el que están dando está equivocado, en mi concepto equivocado, digo, ¿para qué sigue uno votando ahí tiempo? ¿Cierto? Hermanos, ¿cuántos hermanos llevan dentro de la asamblea 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y todavía uno les dice, mire, la importancia de congregarse porque dice la escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero como no se congregan y uno les habla de eso y el camino de ellos es qué, recto en qué. No, pero es que a mí me va a juzgar Dios por eso o me va a castigar o será que es que en su propia opinión es como, ¿quién lo puede convencer? ¿Quién lo puede sacar de ese criterio? ¿Solamente quién? Y podemos gastar otros 10 o 20 años hablándoles y mostrándoles más versículos y qué siguen diciendo. Eso tampoco es así. Eso ya es religiosidad, eso ya es fanatismo. ¿Cierto? ¿Cuándo? El que convence es el Señor, ¿verdad? Pero el camino de ellos sigue siendo como recto en su propia opinión. ¿Y qué termina diciendo el pasaje? Pero Jehová, ¿qué? Él es el que conoce los corazones. Él es el que los conoce. Mientras que los caminos del Señor realmente en Él, cuando dejamos todo para que Él tome las decisiones por los que debemos andar, va a ser el mejor lugar. Aunque no nos parezca. Y pensemos en Abraham cuando se encontró en la situación de dividir la tierra con su sobrino Lot. Abraham hubiese pensado en sí mismo, en su situación, en su ganado, en su familia, en su posición y todo, él hubiese escogido. ¿Y qué hubiese escogido Abraham? El plano, lo mejor, ¿cierto? Pero él dejó que Dios escogiera por él. Y le dijo a Lot, escoge lo que quieras. Y Lot sí dijo, no, pues más bobo si yo me pongo a escoger las montañas, oiga, ¿cierto? Menos mal cogí en la hora boba a mi tío Abraham, ¿cierto? Mire, oiga, y es tan bobito que ni siquiera dijo, venga, apartamos el plancito. ¿Quién escogió por Abraham? El Señor. Y quizás Abraham, especulemos, se puso a mirar las montañas y miró a los de este, si es mucho ventajoso, y me dejó a mí pero bueno, hagámosle. Estuvo contento. No era lo mejor, él lo sabía. ¿Será que Abraham con el ganado y con toda la experiencia que tenía, será que él no cayó en cuenta? ¿Será que realmente fue la hora boba y está la hora y todavía no ha despertado? No, Abraham sabía lo que le había tocado, pero estuvo contento porque fue la parte que quizás Dios le había dejado a él. Y luego encontramos a Abraham orando por su sobrino Lot para que no fuera consumido a causa de un juicio contra Sodoma y Gomorra. Quizás el camino que el Señor quiere que por el cual andemos no sea el mejor, pero para nosotros, pero es el mejor para nuestra vida espiritual. Muchos pasajes encontramos en las Escrituras
Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía y él hará. Si pensamos en lo que hizo Lot, para Lot era lo mejor, pero para lo material, pero no para lo espiritual. Hermanos, ¿cuántas decisiones hemos nosotros tomado en lo que creemos que es y terminamos pagando consecuencias? Porque las decisiones fueron en la capacidad, en la lógica, en lo que creemos que es lo mejor. Pero para Dios, recordemos, para el Señor la lógica no tiene muchas veces sentido, porque Él va en contra de qué? De la misma lógica humana, ¿cierto? Y nos calla la boca porque creíamos que era lo mejor y no es. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Proverbios 3:17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces que el Señor, hermano, nos ayude realmente a pensar en las lecciones que nos deja Jotam, en donde fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Lo dice ahí en Segunda de Crónicas 27:2. En donde el versículo 6 que terminábamos fue fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios, pero el pueblo se estaba corrompiendo. Fue su reinado fuerte en lo material, pero débil en lo espiritual, porque el pueblo no lo quiso hacer por voluntad propia, ni tampoco él como líder lo enseñó. Aunque sus caminos fueron ahí bien, pero hubo falencias. Quizás en su vida personal no, pero en lo que él tenía como responsabilidad, sí. Y nosotros tenemos que velar por las dos áreas. Entonces, que el Señor nos ayude realmente a poder considerar la importancia de lo que es darle prioridad a lo espiritual. Que el Señor añada bendición más en su palabra. Dios y Padre amado, te alabamos y te damos gracias porque cada día aprendemos más de ti, porque nos das exhortación en cuanto a lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad, responsabilidad que tú nos has dado como padres en muchas áreas. Padre, reconociendo de que tenemos que entender de que no somos capaces, de que no somos sabios y que necesitamos encomendar cada día nuestro camino, nuestro diario vivir a ti, para que las decisiones no sean tomadas en nosotros, sino en ti, bajo tu dirección, bajo tu voluntad, bajo tu palabra. Padre, ayúdanos a ser responsables en lo personal ante ti, primeramente, de ser conocedores de la verdad y de poder realmente, como Esdras, preparar nuestro corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a todos aquellos que nos rodean. Queremos alabarte y queremos dejarnos en tus manos en el resto del día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias.